Bueno, prácticamente asfixia se entiende, asfixiología es la ciencia que estudia los mecanismos, ya sean químicos, clínicos o mecánicos, de interrupción de la respiración, ¿no? Del intercambio de oxígeno a nivel pulmonar. Existen en su clasificación tres tipos de asfixias, ¿ya? Uno que es la asfixia clínica, que prácticamente se caracteriza por las patologías, por una embolia pulmonar, por una insuficiencia ventricular derecha. ¿Ya? Esas no vamos a tomar en cuenta. Los que sí nos interesa es prácticamente la asfixia mecánica, aquellas que prácticamente donde hay una interrupción de la oxigenación y también interrupción de la cantidad de oxígeno en el aire que debería existir. Más antes, la palabra asfixia se utilizaba para prácticamente mencionar las muertes repentinas, como por ejemplo el paro cardiorrespiratorio. Actualmente ya no se utiliza este diagnóstico. Ustedes en su vida profesional, cuando vayan a llenar un certificado de defunción, nunca coloquen paro cardiorrespiratorio. Nunca. Siempre pongan lo que es el diagnóstico. Puede ser un infarto rápido del miocardio. ¿Cuál puede ser secundario a ese diagnóstico? Una miocardiopatía chagásica, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si muere, digamos, por una insuficiencia renal, podemos decir como antecedente que ha tenido tal vez diabetes, ¿no? Por una enfermedad infecciosa no transmisible. Entonces, nunca coloquen paro cardiorrespiratorio. La asfixia se ha relacionado prácticamente con la dificultad o detención de la función respiratoria. Tengamos en cuenta, en fisiología hemos aprendido que para que la célula viva y funcione normalmente, necesita de un aporte continuo de oxígeno, ¿no es cierto? ¿Mediante qué mecanismo? Mediante el mecanismo de la respiración, que son dos, el activo y el pasivo. ¿Cuál es el activo? Inspiración, ¿no? Y el pasivo es la expiración. Aquí nos habla de la supresión de los cambios respiratorios. Bueno, ya no sé. La asfixia mecánica, donde vamos a poner más énfasis, van a ser en la asfixia mecánica por sumersión, por estrangulación, por ahorcadura y por sofocación. La de sumersión tiene sus fases, ¿no? Los cuales vamos a ir mencionando posteriormente. La de estrangulación, aquí prácticamente nos interesa como médicos legistas determinar si ha sido homicidio o ha sido suicidio, ¿no es cierto? Por ahorcadura vamos a ver prácticamente es un tipo de asfixia mecánica que vamos a ver que tiene sus peculiaridades y tiene sofocación. La asfixia prácticamente es causada por la privación completa o parcial, rápida o lenta del oxígeno, ¿no? Esto nos dice Baltasar. En cuanto a la terminología, la palabra asfixia proviene del griego a, que significa sin o no, y asfixia sí significa lo que es pulso. Entonces decíamos que es sin pulso. Actualmente la asfixia lo conocemos nosotros como hipoxia o como anoxia, ¿ya? Entonces lo estamos utilizando en medicina legal como sinónimos. ¿Qué es la anoxia? Prácticamente la ausencia, ¿no? Ausencia de oxígeno en nuestro organismo. La hipoxia es el déficit parcial, este es el déficit total, el déficit parcial de oxígeno en nuestros tejidos. Vamos a hablar acerca de los tipos de anoxias. Este es una anoxia anóxica. ¿Por qué se caracteriza esto? Porque aquí existe una deficiencia de oxígeno en la sangre. Por ejemplo, cuando existe una disminución de la tensión parcial de oxígeno en el aire inspirado. Tengamos en cuenta de que no es lo mismo el aire que el oxígeno, ¿ya? Para que nosotros podamos estar bien oxigenados, tenemos que estar en un ambiente donde contenga bastante oxígeno. Por ejemplo, si aquí me pongo en esta habitación a encender un montón de papel higiénico, ¿qué va a pasar? Ya no hay necesidad de lo que es el oxígeno, al contrario hay el monóxido de carbono. Y a su inhalación también puede provocar asfixia. Respiración ante una atmósfera pobre en oxígeno, lo que les dije, ¿no?
Hipoventilación alveolar por compresión o obstrucción de vías respiratorias. Aquí prácticamente podemos hablar de la estrangulación, podemos hablar del ahorcamiento, de la sumersión y del sofocamiento. Hipo por compresión también nos dice. Esto puede ser prácticamente por personas que han sido sepultadas y no hay ese movimiento de expansividad torácica. Entonces también puede provocar un tipo de anoxia anóxica. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oxígeno en la sangre. Y esto, la mezcla de sangre arterial y venosa, que frecuentemente esto pasa en pacientes que nacen con cardiopatía congénita, ¿no? Otro tipo de anoxia, la anoxia circulatoria. ¿Qué es esta? Aquí prácticamente la cantidad de oxígeno de sangre es normal, pero lo que hay una afección a nivel de la circulación, ¿no? Y esto se va a presentar más que todo en una insuficiencia cardíaca congestiva o una embolia pulmonar, ¿no? Entonces no está moviendo la cantidad suficiente de sangre que lleva oxígeno. Otro tipo de anoxia tenemos la anoxia anémica. Prácticamente esto es por la disminución cual y cuantitativa de la hemoglobina. Secundario a qué? Aquí hay una disminución de los glóbulos rojos. En pacientes anémicos, por ejemplo, puede haber ese tipo de anoxia, ¿no? Y lo que más frecuentemente nos pone como ejemplo es la intoxicación por monóxido de carbono. Tengamos en cuenta de que la hemoglobina tiene 250 veces más preferencia por el monóxido de carbono en comparación con el oxígeno, ¿ya? Y esto mismo, ¿qué va a hacer? La concentración de oxígeno ¿qué va a provocar? Aumenta lo que es la hipercamia, ¿no? La presión parcial de monóxido de carbono va a incrementar y la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno disminuye, ¿no? Y por ende hay una estimulación a nivel de los vasos receptores, provocando esto, la pérdida de conciencia en la vida. Las anoxias histotónicas, prácticamente es un tipo de anoxia donde la cantidad de oxígeno es normal en la sangre. Pero ¿dónde está la alteración? En que los tejidos no pueden favorecerse de esa oxigenación. ¿Y esto en qué caso se va a dar? Prácticamente se da cuando hay intoxicaciones por cianuro e intoxicaciones por narcóticos. ¿Cómo actúa el cianuro? No, bloqueando lo que es la producción de ATP. ¿Ya? Por ende no va a haber energía. Las fases de la asfixia. Tenemos la fase anestésica o cerebral, la fase convulsiva o de excitación nerviosa y la fase asfíctica. Tres fases, ¿no? Donde se van a caracterizar prácticamente por la fase anestésica cerebral por vértigos, zumbidos en los oídos, angustia, aceleración del pulso y en pocos segundos se produce pérdida brusca del conocimiento. En la fase convulsiva de excitación nerviosa, ¿qué se va a presentar? Convulsiones generalizadas, ya sea en la cara, extremidades y en el músculo respiratorio. Aquí, en la fase convulsiva, tenemos la relajación de esfínteres, relajación de esfínter renal y ¿qué tipo de esfínter más? ¿Perdón? Urinario. Va a presentar, la persona va a presentar diaforesis, va a presentar eyaculación y va a desaparecer lo que es la sensibilidad y los reflejos. La fase asfíctica prácticamente es la fase final, es una fase donde ya no se puede recuperar al paciente, ¿no? Aquí se va a caracterizar por una cianosis intensa, va a haber coma, insuficiencia ventricular derecha, bradicardia y arritmia. Ya es hora. ¿Ya es hora? Sí, tenemos clase por eso. No, el tema fue avanzado. No.